Muy bien, vamos a retomar ahora este otro ejercicio en donde involucramos los temas principales, producción, costos, beneficios, y es un ejercicio, como les había dicho, de largo plazo, porque todos los costos son variables, todos los insumos son variables. Entonces, este es un ejercicio que dice la función de producción de hierba. Dice, sea la producción de hierba en una hectárea medida en kilos, viene dada por la siguiente expresión. Y es igual a 900 más 36x menos 0.2 x al cuadrado, donde x es la cantidad de nitrógeno medida en kilogramos. Nos piden calcular el óptimo físico de producción, es decir, el punto en donde la producción es máxima, que esto, como vamos a ver, como vamos a recordar, sucede cuando el producto marginal es igual a cero. En el inciso B nos piden la cantidad demandada de insumo, en este caso nitrógeno, que es el que maximiza los beneficios. Si el precio del producto, que en este caso es hierba, es de $0.03 y el nitrógeno, que es el insumo que utilizamos, es de $0.3 por kilo. Y finalmente, calcular los beneficios. Eso es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Lo primero entonces es calcular, bueno, cuál es la máxima producción que esta empresa podría alcanzar con esta función. Entonces, para ello vamos a recordar que esto se da cuando el producto marginal es igual a cero. Por lo tanto, debemos derivar esta función de producción con respecto al insumo variable, que en este caso es nitrógeno. Nitrógeno es el insumo variable que se utiliza para producir. Y lo que vamos a hacer es, una vez que tengamos la ecuación del producto marginal, lo igualamos a cero. Así es lo que vamos a proceder. Entonces, tenemos la función de producción y recordando que el producto marginal es cómo cambia la producción ante un cambio en la cantidad del insumo variable. En este caso, la cantidad del insumo variable es nitrógeno en una unidad. Es decir, cómo cambia la producción de hierba ante un cambio en una unidad de nitrógeno utilizado en el proceso de producción. Si nosotros derivamos esta sencilla ecuación que no requiere mayores cálculos, podemos ver que la derivada de una constante es cero, es decir, la derivada de 900 es cero por definición. La derivada de 36x es simplemente 36. Y la derivada de menos 2.2x al cuadrado sería menos 0.4, es decir, el exponente por este, que sería 2 por 0.2, nos da menos 0.4, y al exponente le restamos 1 y ¡pum! Se acabó. Esa sería la ecuación del producto marginal. De aquí tenemos esa expresión. Esta sería la ecuación del producto marginal del insumo variable. Entonces, lo que vamos a hacer es igualarlo a cero para hallar la cantidad de nitrógeno que hace máxima la producción. Entonces, lo igualamos a cero y resolvemos esta sencilla ecuación, que sería 36 menos 0.4x, lo igualamos a cero, y de aquí vamos a despejar x. En este caso, menos 0.4x está restando, si lo pasamos del otro lado, se convierte en positivo. Y nos quedaría 36 es igual a 0.4x. Ahora bien, si yo despejo x, me va a dar igual a 36 entre 0.4. Y esto nos va a dar a 90 unidades de insumo nitrógeno. Esta es la cantidad de nitrógeno que se requiere para hacer máxima la producción, pero en sí no es la respuesta a la pregunta, porque la pregunta nos dice a cuánto asciende la producción máxima. Si bien es cierto, con 90 unidades de nitrógeno se hace máxima la producción, no damos respuesta a la pregunta de a cuánto asciende la producción. Entonces tenemos que sustituir este valor en la función de producción, que es esta que está aquí. Entonces vamos a sustituir este valor de 90, en esta función. En este caso sería 900 más 36 por
90, que es la cantidad de nitrógeno que hace máxima la producción, menos 0.2 x al cuadrado. En este caso, sustituimos también x por 90 al cuadrado. Esto lo hacemos en la siguiente laminilla. Tenemos ese nivel de producción es 900 más 36 por 90, que es la cantidad óptima que hace máxima la producción, menos 0.2 por 90 al cuadrado. Si nosotros hacemos este sencillo cómputo de multiplicar 36 por 90, después sumarle 900 y después restarle 90 al cuadrado por 0.2, vamos a tener este resultado. La producción máxima es 2520. La mayoría la tuvo bien. Para los compañeros de Acayuca la tuvieron bien. La mayoría la tuvo bien. Creo que no hubo grandes obstáculos. Donde sí hubo algunos detalles fue en el inciso B, que es donde encontraron algunas dificultades. Entonces aquí la respuesta es esa, 2520 kilogramos de hierba es la cantidad máxima que puede alcanzar esta empresa. Entonces veamos ahora el inciso B. Lo que nos piden es la cantidad de insumo, nitrógeno, que maximiza los beneficios. Si el precio de la hierba es de $0.03 y el del nitrógeno $0.3. Este inciso se puede hacer de dos maneras, de dos formas alternativas. Aquí yo les pasé en el documento la respuesta con una sola forma, pero hay dos formas de hacerlo. Incluso puede ser que la otra forma sea más fácil, pero vamos a ver las dos formas, si les parece. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es recordar cuál es la fórmula de los beneficios, en donde los ingresos totales menos los costos totales nos va a dar igual al beneficio. Entonces, aquí es necesario recordar que los ingresos de una empresa se obtienen multiplicando el precio del producto por la cantidad producida y vendida. En este caso, P, que es el precio, en este caso el precio de la hierba es $0.03 por la cantidad que viene representado por la función de producción, Y en este caso. Entonces, en este caso, Y es la producción y P es el precio. De tal forma que si nosotros sustituimos estos elementos y calculamos los ingresos totales, vamos a tener que los ingresos totales van a ser P por Y. Pero Y, a su vez, vale todo esto, la función de producción. Es decir, el precio vale $0.03, el precio del producto. No el del insumo, no confundir. El precio del producto es $0.03. Y la función o la ecuación de producción es 900 más 36x menos 0.2x al cuadrado. Y de aquí, bueno, nada más es hacer el cómputo de 0.03 por 900, después 0.03 por 36x y 0.03 por menos 0.2x al cuadrado para obtener la función de ingresos. Entonces, a la hora de ir multiplicando cada elemento, ¿sí?, por 0.03, me quedaría esta función de ingresos. 27 más 1.08x menos 0.006x al cuadrado. Esta sería la ecuación de los ingresos. Vean cómo se obtuvo. Precio por cantidad, nada más que la cantidad se sustituye por la función, por el valor de la función de producción. No importa si aquí es Y o es Z o es Q. Lo importante es saber a qué estamos manejando. El examen en lugar de Y o de Q podría ser igual a la letra B, por ejemplo. Y por ese hecho no quiere decir que ya no sé cómo se hace, ¿no? Sí sabemos cómo se hace. Es precio por cantidad, nada más hay que recordar esa variable que representa. Entonces, aquí ya tenemos la ecuación de los ingresos. Para sacarla de los costos, tenemos que recordar que los costos se dividen en dos. Una parte fija y otra parte variable. En este ejemplo no hay costos fijos, todos son variables. ¿Sí? En este ejemplo, los costos variables se obtienen multiplicando el precio del insumo por la cantidad del insumo utilizado. En este caso, el precio del insumo es P subíndice X por la cantidad de ese insumo X. X es
de acuerdo al ejercicio, representa la cantidad de nitrógeno. Entonces, los costos totales vienen siendo costos fijos, que son 0, más los costos variables. Pero los costos variables es el precio del nitrógeno por la cantidad del nitrógeno. X, en este caso, es nitrógeno. Entonces, si lo sustituimos, vamos a ver que el costo fijo es 0, no hay costos fijos, por lo tanto, es una situación de largo plazo. El precio del nitrógeno es punto 3, de acuerdo al ejercicio, y lo multiplicamos por X, que es la cantidad del nitrógeno, X. De esta manera, el costo variable es precio del insumo por la cantidad del insumo. Entonces, ahí tenemos 0.3X. Ese sería el costo total. El costo total es igual al costo variable, que es 0.3X. Fue nada más sustituir y acordarse de cuáles son las fórmulas, ¿no? Entonces ya tenemos tanto los ingresos como los costos. Y ahora podemos hacer ese contraste, según el cual los ingresos menos los costos nos dan los beneficios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A los ingresos le vamos a quitar los costos. Los ingresos son 27 más 1.08x menos 0.006x al cuadrado, menos en los costos, que son 0.3x. Ya nada más me resta hacer esta sencilla ecuación, que no tiene mayor ciencia, nada más es restarle, ¿sí?, ese 0.03, ordenar términos comunes, y listo, está esta ecuación. Entonces, resolviéndolo, vamos a tener que esto va a ser igual a 27 más 0.78, que es el que salió de 1.08x menos 0.3x, es decir, ordenar términos en común, menos 0.006x al cuadrado. Como pueden ver, no tiene mayor ciencia resolver esa ecuación. Esta sería entonces la ecuación de los beneficios. ¿Sí? Esta sería la ecuación de los beneficios. Entonces, bueno, ahí tenemos las tres ecuaciones principales: ingresos, costos y beneficios. Vamos a hacerlo por el primer método. Sí, el primer método, podemos aquí derivar la función de beneficios e igualarlo a 0 para encontrar el punto máximo. Recuerden que las derivadas es una herramienta matemática que nos permite encontrar en una función puntos máximos, pero también puntos mínimos. Entonces, cuando nosotros derivamos una función y le igualamos a 0, podemos hallar esos puntos máximos o esos puntos mínimos. Si hablamos de beneficios, pues lógicamente estamos buscando puntos máximos. Si hablamos de costos, lógicamente estamos buscando puntos mínimos, es decir, que minimicen los costos. Entonces, aquí lo que podemos hacer es derivar e igualar a 0 para encontrar los beneficios máximos. Esa es la primera forma. Sí, los beneficios máximos se obtienen cuando se derivan y se igualan a 0. Entonces tengo la función de beneficios, lo que voy a hacer es derivarla con respecto a x e igualarla a 0. Para eso me sirve esa herramienta de las derivadas. Y vean que no son matemáticas espaciales, ni mucho menos, son matemáticas muy sencillas. Es muy fácil de derivar esta función. Nos quedaría 0.78 menos 0.012x. Entonces, si yo lo igualo a 0, ya nada más me queda despejar x. Por ejemplo, aquí yo podría pasar este que está restando, lo paso del otro lado y lo paso como suma. Entonces me quedaría 0.78 es igual a 0.012x. Y lo que me resta hacer es un simple despeje. Voy a despejar x. 0.78 entre 0.012. Y esto me daría 65, es decir, que la cantidad de nitrógeno que hace máxima la producción, que hace máximo el beneficio es de 65 unidades de nitrógeno. Si yo quiero saber a cuánto ascienden los beneficios, pues lo que tengo que hacer es sustituir este valor en la ecuación de beneficios y ver cuánto es ese monto de beneficios máximos. Sí, pero la pregunta me dice, o la pregunta me especifica, ¿cuál es la cantidad de nitrógeno que maximiza los beneficios
es 65. Si la pregunta me dijera, ¿cuál es la cantidad de producción que maximiza las ganancias? Bueno, entonces yo tendría que sustituir ¿sí? En la función de producción. Y si la pregunta me dijera, bueno, ¿cuál es la cantidad máxima de beneficio que se puede obtener? Entonces yo tengo que sustituir en la ecuación de beneficios para ver a cuánto ascienden esos beneficios. Entonces hay que leer bien la pregunta para saber qué contestar. Entonces aquí con esta primera forma podemos ver que 65 unidades de nitrógeno maximizan los beneficios. Bueno, 65 kilos, ¿no? Porque está medido en kilos de nitrógeno. Entonces esa es la respuesta a esta interrogante. Por ejemplo, si quisiéramos conocer la cantidad de producción de hierba con esta cantidad de insumo, bueno, lo que tendríamos que hacer nada más es reemplazarlo en la función de producción. ¿Sí? En este caso, la cantidad es de 65 kilos de nitrógeno. Si yo sustituyo 65 en esa función, pues es muy fácil, nada más es multiplicar 36 por 65, sumarle 900 y restarle 65 al cuadrado por menos 0.2. Y esa sería la cantidad de producción que maximiza beneficios. Si me llegasen a preguntar, ¿no? Bueno, ¿cuánto asciende la producción? Entonces aquí hay que fijarse bien en la pregunta. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? ¿Me está pidiendo la producción que maximiza los beneficios? ¿O me está pidiendo la producción, o me está pidiendo la cantidad de insumo que maximiza beneficios? Son dos cosas diferentes. Yo tengo que estar muy vivo a la hora de que tenga el parcial y me esté haciendo la pregunta, bueno, ¿qué me está preguntando? ¿Esto o esto? Si yo tengo que estar muy pendiente, tengo que estar muy vivo para saber qué responder. Entonces, si me preguntase la producción, bueno, aquí la respuesta sería esta, ¿no? 2.395 kilogramos de hierba hace máxima la producción. Entonces, bueno, ese es un método que aquí mostramos cómo se puede hacer. Otro método que también podemos utilizar, bueno, para concluir esta parte, ¿no? El nivel de producción que maximiza beneficios es cuando la empresa produce 2.395, que es cuando utiliza 65 kilos de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, aguas con lo que nos preguntan para saber qué responder, si 65 kilogramos o 2.300 kilogramos. Hay que saber qué es lo que nos está preguntando. La alternativa a ese inciso es recordar cuál es el principio, cuál es la regla de oro según la cual los beneficios se maximizan. La regla de oro es cuando el ingreso extra es igual al costo extra. Sí, esta es la regla de oro. A varios, por cierto, cuando se hacía la pregunta de cuál es el principio de maximización de ganancias, era ninguna de las anteriores era. Era esta. Cuando el ingreso extra es igual al costo extra, en ese punto se maximizan los beneficios. Está muy sencilla esa parte. Yo pensé que la mayoría lo iba a tener bien y por ahí tuvieron algunos errores en esa parte. Entonces, esta es como, yo le llamo por eso la regla de oro, o sea, como que la deben de recordar todo el tiempo. Ingreso marginal igual al costo marginal es cuando se maximizan los beneficios. Es esta fórmula. Entonces, vamos a hacerlo por esta fórmula. Ya tenemos los ingresos, ya tenemos la función de costos. Entonces, una forma de obtener el ingreso marginal es derivando la función de ingresos. ¿Sí? La función de ingreso total, si yo la derivo, obtengo el ingreso marginal. Y también tenemos la función de costos. Si yo derivo la función de costos, obtengo el costo marginal. Vamos a hacer el primero. El ingreso, la función de ingresos es esta, que es la que obtuvimos previamente. Es esta la que se muestra en pantalla. Si nosotros derivamos esa función con respecto a x, obtenemos el ingreso extra. Es decir, ¿cómo cambian los ingresos ante un cambio en la cantidad de x? Aquí, si yo derivo
La derivada de una constante, 27, es 0. La derivada de 1,08x es 1,08. Y la derivada de menos 0.06 x al cuadrado es 0.012x. Es decir, el exponente 2 por 0.006 y al exponente le resto 1. Ahí está. Este sería el ingreso marginal. Por su parte, el costo total, ya sé cuál es, ya lo obtuvimos. Si yo lo derivo, obtengo el costo extra. Entonces aquí tengo el costo total, 0.3x. Si yo lo derivo con respecto a x, el costo marginal es 0.3. Es decir, 0.3x, la derivada de esto es 0.3. Entonces ya tengo tanto el ingreso marginal como el costo marginal. De acuerdo a la regla, tengo que igualarlos. Entonces lo vamos a igualar. Condición de optimización, la regla de oro es ingreso marginal igual al costo marginal. Sustituyendo los valores, sería 1.08 menos 0.012x es igual a 0.3. Lo que voy a hacer a continuación es simplificar, ¿no? Simplificar términos comunes y despejar. Entonces aquí, este 0.03 pasa del otro lado, restando al 1.08, y me quedaría esto, 0.78 menos 0.012x, igual a 0. Entonces yo puedo pasar este que está restando del otro lado, y se va a pasar como positivo. Si yo lo paso, me quedaría así, 0.78 es igual a 0.012x. Finalmente, lo que hago es despejar. X es igual a 0.78 entre 0.012. Y esto me va a dar exactamente la misma cantidad que encontré en la primera alternativa, es decir, 65 kilogramos de nitrógeno es la cantidad que hace máxima los beneficios. Entonces, ahí está la respuesta. Esa sería una alternativa a lo que habíamos hecho. Recordando la regla de oro, ingreso marginal igual a costo marginal. Si no tengo el ingreso marginal directamente, bueno, lo que tengo que hacer es primero encontrar el ingreso total. Y si no tengo el costo extra directamente, lo que tengo que hacer primero es obtener el costo total. Y lo derivo y obtengo el costo marginal. Entonces, recordando esa condición de optimización, creo que no va a haber pierde. ¿Sí? Esta es la regla que nos va a guiar para la resolución de este tipo de ejercicios. Ahora sí, calculen la cantidad de beneficios que puede obtener esta empresa. Ya tengo la ecuación de beneficios, esa ya la calculé. Esta es ingreso total menos costo total, me da esto. Esto ya lo calculamos. Lo único nuevo que vamos a hacer es reemplazar el valor de X, la cantidad óptima de insumo de nitrógeno. Entonces, aquí ya sé que tengo que reemplazarlo por 65 kilogramos de nitrógeno, que es la cantidad óptima para hacer máximo los beneficios. Y después de hacer esta operación, pues observo que los beneficios que esta empresa podría obtener es de 52.35. Esa sería la cantidad máxima de beneficios que esta empresa podría haber obtenido, 52.35 unidades monetarias. En este caso hay una ganancia. Si hubiera resultado un negativo, hubiera sido un beneficio negativo, una pérdida. Pero en este caso hay una ganancia, un beneficio positivo de 52.35. Incluso aquí ya no les pedí graficarlo, pero ustedes lo podrían haber graficado, sus ingresos, sus costos, la curva de máximas ganancias y ver cómo queda, ¿no? Entonces, es así, en el ordinario, en el parcial, van a venir dos ejercicios así, uno de corto plazo y otro de largo plazo. En el de corto plazo es hacer una tablita, ¿no? Ya saben cómo se hace la tablita y bueno, ya conocen estos elementos. Entonces, eso se los comento porque sí, seguro vienen. Aquí retomas producción, costos y beneficios. Entonces, aquí es en esta parte en donde tienes que
dominarlo, ¿no? Tienes que saberlo de pe a pa. Con esa parte, sí, podemos concluir. Los beneficios máximos es 52.35 pesos. En este caso fue positivo este ejercicio. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Bueno, que con mis alumnos de agronomía, los agrónomos que están aquí presentes, con ellos ya me parece que habíamos hecho pues un recordatorio, una sesión extra para aclarar estos puntos, pero bueno, no viene mal un recordatorio, ¿no? Sobre todo están muy pendientes en esos detalles de estos dos ejercicios, uno de corto plazo y otro de largo plazo. Si llamamos de largo plazo a este ejercicio, porque como pueden ver, todos los costos son variables. No hay insumos fijos, todos son variables. Por eso es de largo plazo. Sí, yo ahí, doctor, ahí lo que me pasó fue que en el costo total, yo Ajá. decía, ¿de dónde saco el costo, el costo fijo? Y ahí me detuve muchísimo tiempo. Pero entonces siempre es cuando es a largo plazo, inmediatamente pues cancelo el costo fijo, ¿no? Así es, toda vez que como no hay insumos fijos, tampoco hay costos fijos. Sí, Sí, ok. vaya, en la resolución de los ejercicios, algunos me preguntaron, oiga, si tengo una duda en esto. Cuando sea así, pues pregúntenme, no hay problema. Vaya, no le robo a nadie contestándole, ¿sabes qué? Pues aquí el costo fijo es cero, no hay insumos variables, es cero, por Ah, definición. ok. Sí, gracias. Entonces, sí, era ¿no? Entonces, ahí tienen dos ejemplos. Uno de corto plazo, en donde van a hacer una tablita, y otro de largo plazo, en donde, bueno, hacen un poco más de operaciones con el uso de la herramienta de la derivada, que tampoco son matemáticas espaciales, pueden ver que son, pues, sencillas, ¿no? Vamos a decirlo de nivel bachiller. Entonces, así es como los podemos calcular. Para finalizar esta sección, ya nada más acordamos, yo les estaré informando, me parece que el sábado podríamos hacer la sesión a las 11 de la mañana. Sí, el sábado a las 11 podríamos hacer este segundo repaso previo al examen, en donde vamos a ver temas un poco más puntuales de costos. Yo nada más hago la sugerencia, hago el comentario de repasar esa parte, ¿no? En los costos, qué es un costo fijo, qué es un costo variable, cómo puedo pasar de un de un costo determinado a otro, etcétera. Ese es una serie de ejercicios que vamos a hacer el sábado, si les parece, a las 11 de la mañana. Yo propongo que sea a las 11 de la mañana. Igual trataré de grabarlo para que pues tengan esta posibilidad de volverlo a ver, ¿no?